amigos? Buenas tardes. Me complace hoy estar con ustedes aquí dentro de la familia de Jurisconsciente. Agradezco la invitación a mi amigo, el maestro Domingo Aladís, el cual nos ha hecho extensiva invitación a esta semana de temas relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en particular con el alcance de compliance. Me presento, soy el licenciado Jorge Rodríguez. Las áreas de mi expertise es la materia fiscal y la materia penal, así también como el tema de cumplimiento normativo. Me complace hoy estar con ustedes para hablar sobre unos tópicos procesales respecto del alcance del plan de cumplimiento ya dentro de un proceso penal. Y enfoco esta plática sobre dos tópicos a los cuales, pues gracias al tiempo que hoy nos encontramos estando en casa, los cuales les mando saludos a aquellas personas que también estamos en cumplimiento de esta cuarentena por disposiciones de carácter mundial, los cuales hay que tener cuidado, pero esto también nos permite generar y tener inquietudes respecto del conocimiento de estas materias que no son nada nuevas, pero nos han permitido generar estos tópicos a los cuales el día de hoy voy a hablar solamente uno de ellos, relacionándolo con otro tópico que también seguramente si volvemos a tener invitación de esta familia de Jurisconsciente, es respecto, el primer tópico es el tratamiento del plan de cumplimiento de compliance dentro del proceso penal acusatorio en México. Y el segundo tópico, el cual solamente mencionaré, es respecto de la responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento en estos nuevos alcances y paradigmas de la responsabilidad penal de las empresas. Entonces, este pequeño comentario, resumen, vamos a exponer, lo desarrollé, no voy a entrar lo desarrollé de la siguiente manera. Por un lado, me gustaría entrar como un tema de introducción respecto de la parte dogmática de las personas jurídicas y su relación con el compliance. En un segundo punto, el alcance de la culpabilidad de las personas jurídicas en este nuevo sistema penal acusatorio. Así también respecto de los derechos fundamentales que tiene una persona jurídica en nuestro marco normativo a nivel nacional, para posteriormente hablar de la protección de estos derechos humanos que deben de estar contemplados en la elaboración de un compliance. De no respetarse estos lineamientos, la postura a los cuales nos hemos dedicado en estos tiempos de cuarentena para poder escribir sobre estos tópicos es respecto del control que debe de tener esa información al momento del requerimiento de una formulación de imputación a una empresa cuando pide la Fiscalía su plan de cumplimiento. De no ser el caso en esta propuesta que les quiero compartir, que esta información requerida hacia una investigación de corte penal hacia una empresa, si no se realiza a través de un control judicial en el cual un juez de control autorice a la empresa que proporcione cierta información de su plan de cumplimiento, de no ser así, esta carecería de nulidad. ¿Por qué? Porque violaría el derecho fundamental a la privacidad. Entonces, dando esta pequeña introducción a los cuales desarrollé este pequeño resumen para ustedes, es estos tópicos los cuales vamos a poder hablar hoy aquí en la familia Jurisconsciente. Ok, como les comenté, es muy importante que aquellas personas que nos dedicamos a la elaboración de compliance tengamos una base dogmática fuerte respecto de este nuevo tópico. Y me voy a explicar. Porque en la doctrina existen ciertos autores en los cuales dentro de la parte dogmática de la responsabilidad de las personas jurídicas pueden incluir el cumplimiento normativo como una exclusión de tipicidad. Nuestra postura es que no solamente la elaboración del compliance debe de cubrir uno de los elementos de la exclusión del delito, que es tipicidad, sino debe cubrir cada uno de ellos. Es decir,
debe de tener un enfoque hacia la tipicidad, hacia la antijuridicidad y hacia la culpabilidad de la misma para que pueda darse en sí ese alcance de una exclusión de responsabilidad penal hacia la empresa, porque es un todo. Entonces, se le hace una invitación a aquellos colegas que realizan estos manuales de cumplimiento, a los cuales, no por ser un tema de moda, se enfrenten a estas situaciones de elaboración de compliance. Porque como lo decía dentro de la introducción, el segundo tópico que también estamos desarrollando, el cual hoy no es el objetivo de esta charla, es respecto del alcance de la responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento. Desde no tener una base sólida de cómo defender ya en un proceso penal acusatorio a una empresa respecto de una imputación de un hecho que la ley señale como delito, tendrían una responsabilidad coadyuvante con la empresa. ¿Por qué? Porque al momento de elaboración de este plan de cumplimiento de compliance, a quien se le va a quien se le va a responsabilizar penalmente junto con la empresa es este oficial de cumplimiento. Y este oficial de cumplimiento, ¿quiénes son? Son ustedes que elaboran estos manuales de cumplimiento. De no tener esta debida cautela y cuidado, serían sujetos de una responsabilidad penal. Y esto lo digo con mucho respeto a mis colegas contadores, a mis amigos fiscalistas, porque yo soy de la idea de que el líder de un proyecto de elaboración de un compliance debe de tener una base o un sustento dogmático y procesal de corte penal. ¿Por qué? Porque solamente el penalista es aquel que va a tener el conocimiento de cómo va a defender esta imputación de la empresa a través de compliance, a través de una estrategia de la dogmática penal. Pero también, como en otros foros lo hemos visto, se habla mucho respecto de la dogmática penal de las empresas jurídicas, de una autorresponsabilidad, la heteroresponsabilidad o la teoría vicarial, la cual sustenta nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no es el objetivo de esta plática. Eh, Me gustaría ya entrar al tema particular del tratamiento de compliance dentro de un proceso penal. Para ello, creo que es importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Las personas jurídicas son sujetas de protección de derechos fundamentales? Creo que esa es una de las grandes preguntas que tendríamos que hacernos para poder desde ese inicio tener el conocimiento y las bases dogmáticas y filosóficas del tratamiento de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es por ello que me permito citarles tres criterios, los cuales nos hace el reconocimiento nuestra Corte, en los cuales existe un reconocimiento de derechos fundamentales de las personas jurídicas. Y el primero de ellos, el primer título de esta tesis, se denomina Personas morales o jurídicas deben gozar no solo de los derechos fundamentales constitutivos por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y de las garantías para su protección, siempre y cuando estén encaminadas a proteger su objeto social, sino también de aquellos que aparezcan como medios o instrumentos necesarios para la consecución de finalidad que se persigue. El punto importante de esta tesis, a los cuales quiero iniciar el por qué las empresas sí gozan de derechos fundamentales, es justamente a consideración de la siguiente tesis. Dice, porque en nuestra Constitución establece la palabra personas. Para efectos del artículo indicado, no solo se incluye a las personas físicas o ser humano, sino también a la moral o a la jurídica, quien es la organización creada a partir de una agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad común, una identidad propia y identificada que trasciende a los individuos que la integran, dotada de órganos que expresan su voluntad independiente de los miembros y de su patrimonio. Es decir, que las personas jurídicas gozan de derechos fundamentales. El siguiente criterio que también me es interesante compartirles para llegar al tema a través de este método deductivo del por qué se le deben proteger a través del compliance, deben estar integrados de derechos fundamentales,
y el reconocimiento de los mismos a través de estos criterios. El segundo de ellos es el control de convencionalidad ex oficio. Debe orientarse a la tutela de las personas jurídicas cuando se protegen derechos y libertades de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad de sus socios, integrantes o accionistas. En este sentido, esta tesis nos hace mención que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso cuando ésta derive a su vez de la afectación de personas jurídicas en este sentido, dicho criterio orientador pone de manifiesto que bajo determinados supuestos el individuo puede acudir a dicho órgano para defender sus derechos fundamentales, aun cuando están cubiertos por una figura o ficción jurídica, es decir, la empresa. Entonces, la empresa tiene este derecho de acceso a la justicia, de que se le protejan sus derechos fundamentales. Y por último, este criterio que se denomina personas jurídicas son titulares de los derechos humanos compatibles con su naturaleza. En la parte fundamental de este criterio es que el órgano reformador de la Constitución no dispuso expresamente titulares de derechos consagrados en ella a las personas jurídicas, sino que hace a otras normas fundamentales e instrumentos internacionales como el protocolo, la Constitución alemana o el protocolo número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta tesis nos hace referencia a que en México, si bien es cierto, en la Convención Interamericana establece que los derechos fundamentales señala en su artículo segundo que son a las personas físicas, en nuestra Constitución el artículo primero dice que gozarán de los derechos fundamentales de esta Constitución toda persona, incluida las personas jurídicas. Entonces, ya una vez que tenemos este primer pregunta que nos hacemos, si las empresas son sujetas de derechos fundamentales, con esos criterios sostenemos que sí son sujetos de derechos fundamentales. En particular, al derecho a la vida privada. Es por eso que quiero citar la siguiente tesis en razón al compliance. No hay que perdernos del objeto de esta charla, que es el compliance dentro de un proceso penal. Entonces, este plan de cumplimiento o compliance debe de contener ciertos mecanismos, como varios colegas a los que nos dedicamos a la elaboración de compliance, vemos que se tiene que realizar un levantamiento de riesgos. Este levantamiento de riesgos es para identificar a cada una de las áreas que conforman la empresa, cuáles son los supuestos en los cuales podría caer, dependiendo del departamento, algún riesgo de un tipo penal. Entonces, ahí se van a elaborar estos protocolos de cumplimiento, así como un código de ética y un código de conducta de actuación de los entes que forman a la empresa. Es por ello que dentro de ese levantamiento de riesgos debe de existir un convenio de confidencialidad entre los abogados que elaboramos en compliance con la persona jurídica, en el sentido de que nos están dotando de información sensible que le es importante a la razón de negocios de la empresa. Entonces, bajo esa primera protección de un convenio de confidencialidad con la empresa, porque vamos a trabajar datos sensibles de la misma, es que hacemos una relación a este derecho a la vida privada, el cual con esta tesis dice su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias de la misma. La parte importante de esta tesis, cuyo registro es 165823, en su parte última dice, en un sentido amplio, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás y guarda conexión de variado tipo con pretensiones más concretas de los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos. Estos derechos conexos conforman el derecho a proteger, poder tomar libremente ciertas decisiones atendidas al propio plan de vida. Vamos a hacer esta relación a la empresa. Este derecho de ciertas decisiones del propio plan de vida quiere decir al cumplimiento de su objeto social. El derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de la integridad física y moral, es decir, al derecho al honor
y a la reputación. Es muy importante proteger este derecho de la vida privada para que no se le afecte a una empresa en el honor y a su reputación. Voy a poner, por ejemplo, un caso que pasó en México hace mucho tiempo, la empresa La Costeña. No sé si ustedes recuerden este caso en donde existe un video donde trabajadores de la empresa están orinando los envases de los chiles. Entonces aquí ya tiene un riesgo esta empresa, ¿ok? Entonces, ante esta situación o esta contingencia, estas situaciones de normatividad deben de estar previstas para ver el alcance de riesgo de estas actuaciones de los operadores de esta empresa. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí cuando se hizo pública esta noticia? Las acciones en la bolsa de esta compañía bajaron. Entonces tiene una afectación en su honor y en su reputación. Este honor y esta reputación, si bien es cierto, es un derecho subjetivo, también implica un derecho objetivo desde el punto de vista patrimonial. Por eso hay que tener cuidado sobre la información que se va a trabajar. El derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia. Supongamos que este hecho haya sido realizado en alguna empresa de la competencia o de alguna otra empresa que haya realizado esta acción con los fines de afectar a la empresa La Costeña. Entonces se tiene una falsa apariencia. Hay que tener cuidado respecto a este derecho a la privacidad, el cual basa contenido en nuestro compliance. Y por último, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, protección contra el espionaje, protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular. El compliance tiene información confidencial que deben de firmar a todos los operadores de la misma. Desde nuestro punto de vista, sí. Es por eso que el oficial de cumplimiento, los especialistas que elaboramos estos planes de cumplimiento, debemos de tener ese cuidado del manejo de la información. Porque al momento en que se realice un hecho que la ley señala como delito, el cual está sujeto a números clausus en los cuales va a afincar una responsabilidad a la empresa, debe de tener cuidado ese manejo de información. Ok, ya agotado este primer punto, ya vimos en un primer momento que las personas jurídicas son sujetas de protección de derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales por los cuales goza la empresa es este derecho a la privacidad. El derecho de la privacidad, como vimos, debe de tener un cierto manejo de esta información que es esencial, fundamental para la empresa, debe ser resguardada a través de protocolos de confidencialidad de la misma para que ésta no sea vulnerada a través del mercado y de la competencia, para que siga teniendo su estándar de calidad y competitividad en el mercado. De hecho, a los colegas, así como yo, que nos dedicamos a estos temas que nos apasionan, estamos siempre en busca de estas opiniones de gente referenciada, como por ejemplo, en la tarde se va a realizar una charla a través del INACIPE, en donde está el doctor Ocaña, en donde va a decir si el compliance es un lujo o una necesidad. Esperemos qué dice en la plática. Sin embargo, nuestra conclusión es de que no es un lujo tener un plan de cumplimiento dentro de las empresas, sino es una necesidad. Una necesidad en la cual va adoptando el cumplimiento normativo de las nuevas disposiciones que se van generando hoy por hoy en el marco normativo de las personas jurídicas. Es por eso que, además de cuidar cada uno de los reglamentos y de las disposiciones legales que le son aplicables a la empresa, debe de tener un tratamiento de confidencialidad. Y de un grado de confidencialidad a través de la protección del derecho a la vida privada de las empresas. Es muy singular poder encontrar este ejemplo del derecho a la vida privada de una persona física, porque es de nosotros. A nadie le gustaría que tuvieran acceso a nuestra información confidencial, porque es muy esencial de esa información, y como hay otros criterios,
que dice que si bien es cierto, la persona puede tener el dominio de aquella información que le comparta a terceros, también tiene esa restricción de información que no quiere que sea conocida a terceros. Entonces, aquí existe esta disputa a través del compliance, porque tú lo vas a poner a conocimiento a todo tu organigrama de tu empresa para que exista este cumplimiento al código de ética, al código de conducta, a los canales de denuncia, así también como el tratamiento de información confidencial, como puede ser, como por ejemplo, aquellos mecanismos de control de información sensible, como la financiera y la fiscal. Es por ello que esta información, dependiendo al hecho que el Ministerio Público esté investigando, va a tener que delimitar esta información. Por eso me permito continuar con el esquema del diálogo que les tengo planteado. Es, uno, la dogmática penal de compliance debe de realizarlo un penalista. No, con todo respeto a mis amigos contadores y fiscalistas, porque a través de un proceso penal, el penalista es aquel que va a sostener su teoría del delito para excluir esta responsabilidad de las empresas a través de una buena elaboración del compliance. Dos, esta protección de datos sensibles de la empresa es considerada como un derecho fundamental de la persona jurídica. Este derecho fundamental debe ser protegido a través de todos los manuales de la elaboración del propio compliance. Y ahora sí, para entrar al siguiente tema, ya en el proceso penal, supongamos que existe una formulación, una investigación de alguna empresa que haya cometido un delito. Yo voy a poner, por ejemplo, el delito de defraudación fiscal, porque es donde tengo más contacto sobre este tipo de delitos y el cual se figura mucho a las empresas. Es investigado esta empresa por algún delito de defraudación fiscal por hacer la omisión de sus contribuciones al fisco federal. Entonces, en un primer momento, el tipo de información que tiene que tener esta empresa es su compliance. Pero dentro de este compliance, como les comenté, va a existir el levantamiento de riesgos de cada uno de los departamentos. En este caso particular, ¿quiénes creen ustedes que sería la información necesaria para la investigación de este delito? Obviamente tendríamos que irnos al manual de cumplimiento del área de contabilidad, de finanzas, de cobranza y de ventas. Entonces, esta información de cada una de estas áreas que corresponde a la empresa es a las cuales vamos a seguir el camino de donde existió esta omisión organizacional de falta de cumplimiento por los cuales se llegó a este hecho delictivo. Siguiendo en ese orden de ideas, ya en el proceso penal acusatorio, recordemos que nuestro proceso penal acusatorio consta de 3 etapas. La etapa de investigación, esta está de investigación inicial, de investigación complementaria, después pasamos a una etapa intermedia, cuyo objetivo es la depuración de los hechos, así también como el ofrecimiento de los medios de prueba que van a sostener la acusación. Para un posterior fase de la etapa de procedimiento penal es irnos a un juicio oral. Dentro de estas 3 etapas, la propuesta que estoy realizando y comparto hoy con ustedes y hago la invitación a Jurisconsciente de la invitación y poder hablar de estas nuevas ideas que hemos estudiado, pero si bien es cierto, vemos cuando tocamos estos temas de compliance, vemos mucho la parte dogmática. Ahora mi objetivo es irnos ya a la parte procesal. Entonces, en esta etapa de investigación por este delito de defraudación fiscal, el Ministerio Público también le quiere fincar responsabilidad a la persona moral. Y hay que ver, dependiendo, recordemos que el delito de defraudación fiscal es un delito federal. Entonces, tendríamos que ir al artículo 11 bis del Código Penal Federal, el cual nos establece un numerus clausus. ¿Cuáles son los delitos por los cuales va a estar relacionado una formulación de imputación a una empresa? ¿Se encuentra defraudación fiscal? Sí, sí se encuentra defraudación fiscal. Entonces, en ese sentido, esa información por los cuales se le va a fincar responsabilidad a la empresa o a la persona jurídica es por este delito de defraudación fiscal. Entonces, le va a pedir su compliance, ¿ok? Su plan de cumplimiento. Y este plan de cumplimiento, la fiscalía, por esta falta de capacitación
o estos temas o estos tópicos, los cuales nos falta mucho por desarrollar. Y tengo entendido que varios de mis colegas que conozco que dan clases en la Procuraduría, se les ha hecho la invitación a los agentes del Ministerio Público de cada una de las fiscalías, es de que se inicie justamente con esta práctica de procesos en contra de las empresas. ¿Para qué? Para que vayamos generando estos antecedentes y llegar a formular criterios jurisprudenciales del comportamiento de compliance, porque hoy no los tenemos. Entonces, en ese sentido, ya se inicia la investigación. Dentro de esa etapa de investigación, el agente del Ministerio Público va a solicitarle aquí a la persona jurídica que le entregue su plan de cumplimiento para ver si existe algún riesgo de la omisión de cumplimiento del mismo, por el cual se dio el hecho de defraudación fiscal. Y la pregunta aquí serían estas dos preguntas. ¿La empresa estaría obligada a entregar su plan de cumplimiento? Esa es la primera. La segunda, ¿qué tipo de información dentro de este plan de cumplimiento es a la cual se encontraría obligada a proporcionar? Y tres, ¿el oficial de cumplimiento es el responsable de esa información de entregársela a la fiscalía? Entonces, con estas preguntas es donde entramos a resolver este tópico, el cual queremos desarrollar. Contestando a la primera es, sí debe de entregarse este plan de cumplimiento a la autoridad. ¿Qué información de ese compliance es la que se le tiene que dar a la fiscalía? Pues va a depender mucho del hecho que se le está investigando. En ese caso es defraudación fiscal. Entonces tendríamos que hacer ese análisis de todas las intervenciones del Departamento de Contabilidad para que con ello se haga una investigación adecuada, no de todo lo demás, porque muchas veces va a decir, se le entrega, va a llegar la autoridad, a ver, empresa, ¿tú tienes un plan de cumplimiento normativo? Sí, y hay que ver si es eficaz y eficiente este plan de cumplimiento. Entonces, las empresas, por quererse salir de esta responsabilidad, porque así también en otros cursos, si tienes un plan de cumplimiento, ya te exime de la responsabilidad. No, esto no es correcto. Solamente lo va a excluir sobre aquellas cuestiones en las cuales no esté vinculado sobre el hecho. Si bien es cierto, en el artículo 421 del Código nos establece que por medio o por instrumentos en los cuales se beneficie esta empresa va a ser responsable, pero también si tiene un plan de cumplimiento, también nos puede incluir como un atenuante. En España, inclusive tener un plan de cumplimiento es una excluyente de la misma. En México no, es un atenuante. Pero ¿qué nos permite tener? Por eso les digo la importancia de que estas elaboraciones de compliance lo debe realizar un penalista, con todo respeto a todas las demás profesiones que se dedican a la elaboración del mismo. Pero es por eso que la importancia de un penalista debe realizarlo. La propuesta en este sentido es de qué información se le va a dar a la autoridad para afincarle esta responsabilidad. Y la pregunta es, depende del hecho que se está investigando. Pero también la postura que hoy estamos desarrollando, gracias a esta cuarentena que estamos escribiendo, es la propuesta va en el sentido de que esta información que se le proporciona a la fiscalía, antes de dársela, la fiscalía debe de solicitársela al juez de control. Nosotros consideramos que la información al que se manifiesta en un plan de cumplimiento, existe información sensible, existe información que violaría un derecho a la vida privada de la empresa. Es por ello que, de conformidad al artículo 252, en su primer párrafo, nos establece, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren autorización previa de juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. Posteriormente nos vienen 6 fracciones, pero yo no me voy a detenerme a cada una de estas fracciones, porque la primera dice exhumación de cadáveres. ¿Qué tendríamos que requerir un control un control judicial de un hecho de defraudación fiscal cuando no tiene nada que ver con la exhumación de cadáveres, de órdenes de cateo? No, yo me baso de que debe de tener un control judicial el requerimiento de este plan normativo
porque existe una afectación de derechos establecidos en la Constitución. ¿Qué derecho? El derecho a la privacidad. De no ser el caso, en este orden de ideas dentro del procedimiento penal, la postura que estamos teniendo seguramente en un tiempo muy cercano, esperemos que así sea, nos encontremos con otros colegas que tal vez ellos consideren que el compliance no requieren un control judicial, pero habrá otros que tal vez sigan la misma línea de inquietud que yo traigo, que sí debe de tener este requerimiento de control judicial. Porque de no darse este debido cumplimiento de control judicial, recordemos que una de las facultades que cuenta el juez de control en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, es un juez garante, es un juez que debe de proteger la protección de derechos fundamentales. Entonces, esta protección del seguimiento de la investigación de una empresa a través del compliance debe de cuidar que ese tratamiento de esta información no va a afectar o no va a vulnerar estos derechos esenciales de la persona jurídica, como es el derecho a la vida privada, derecho a la intimidad y la protección de datos personales de la propia empresa. Entonces, ante esa situación, es por eso que propongo aquí a la familia de jurisconsciente que esta información sea requerida a través de juez de control con autorización previa para que sea utilizada dentro del proceso. Y si esta no es así, seguirlo impugnando en cada una de las etapas, porque desde mi punto de vista, y así como lo establece el artículo 20 y el Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier prueba que haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales, esta deberá declararse nula. Y de acuerdo al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la nulidad de cualquier prueba que sea violatoria de derechos fundamentales podrá solicitarse en cualquier momento. Es por eso que de no cumplirse este primer requisito que estamos proponiendo, porque no lo establece ni siquiera el capítulo de la responsabilidad de las personas jurídicas que va del 421 al 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en la parte sustancial, ni en ningún otro foro establece el tratamiento de compliance como un requerimiento de control judicial. Es por eso que estamos haciendo esta postura en las cuales de que si no se da este tratamiento, este cuidado de compliance a través de control judicial, esta carecería de violar derechos fundamentales. Y toda prueba derivada o conexa de esta prueba que derive del compliance tendría que tener la consecuencia de la teoría del árbol envenenado. Por ello sería ilícita. Entonces, esta es una postura y una invitación para las partes que forman el nuevo proceso penal acusatorio, en donde si eres fiscal, yo les sugeriría que cuando tengan este tipo de asuntos, hagan el requerimiento del compliance a través de juez de control para que no exista este argumento de que es violatorio de derechos fundamentales. Y por parte de la defensa, así como aquellos colegas que elaboran planes de cumplimiento, tengamos ese debido cuidado de establecer nuestros planes de cumplimiento con la debida protección de derechos fundamentales, porque se están cuidando aquí el patrimonio, la estrategia, el marketing, el honor, la integridad y la imagen de la empresa. Es por eso que esta información que va a requerir la empresa, démosle ese toque de un derecho fundamental. Y por parte del juez, que también se avienta estos tópicos en el sentido de valorarla para que se tenga un proceso realmente garante en el cual se vaya a proteger los derechos fundamentales con los cuales hoy cuenta las empresas, las personas jurídicas. De no ser así, tendríamos que entrar ahora y por último al tema de las pruebas ilícitas, de las pruebas obtenidas a través de violación de derechos fundamentales. Este tratamiento a través del expansionismo de la exclusión de la prueba por violar derechos fundamentales tendría que irse en cadena con aquellas pruebas que se obtengan de la violación de la misma por no haber cumplido el requisito de un orden de control. Hasta aquí quisiera cerrar las ideas que he tratado de comunicarles y haciendo un resumen para finalizar esta pequeña charla, porque si bien es cierto, es un poco de manera introductoria y compartir estas ideas, es de que
somos de la postura de que un abogado con perfil penalista es el encargado que debe de realizar y elaborar un plan de cumplimiento. Dos, hay que tener cuidado respecto del alcance de la responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento, porque seguramente son tópicos que empezaremos a ver. Tercero, los derechos fundamentales señalados por criterios jurisprudenciales, así como el ordenamiento jurídico, le reconocen a las personas jurídicas los mismos. Por último, el derecho a la dignidad humana es considerado un derecho fundamental, el cual goza las empresas. Y esta debe de tener un tratamiento de protección, el cual requerirá por parte de la Fiscalía solicitarlo a un juez de control, autorización misma para poderla utilizar en proceso penal. Y de no cumplir este requisito, consideramos que la prueba sería considerada violatoria de derechos fundamentales y por ello tendría que declararse nula. Bueno, amigos, pues me dio mucho gusto poder compartir estas ideas con ustedes. Extiendo mi gratitud a esta invitación de la familia de Jurisconsciente y recordemos que juntos compartimos el conocimiento.